Hace 40 años comenzaban las emisiones de Radio Marchena con un programa clásico como era La Pasión según Marchena, un programa que dirigía Luis Jiménez Gavira de la mano de grandes profesionales de nuestro medio de comunicación. Hoy queremos hacerle un guiño precisamente a la radio que cumple un aniversario importante y por ello nos hemos venido aquí hasta los estudios de Canal Sur Radio, donde se emite cada noche de Cuaresma un programa clásico y en clave tanto de la Semana Santa de Sevilla como de la provincia, como es El Llamador. De la mano de su director, Fran López de Paz, y de Javier Blanco, vamos a descubrir cómo se hace este medio que a tanto nos conquista cada noche y durante cada año. Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El Llamador. Amigos a todos, muy buenas noches. La Semana Santa sigue mirando a Roma. El presidente y el vicepresidente del Consejo viajarán a la Ciudad Eterna el lunes de Pasión para participar en los actos de preparación del Jubileo de los Cofrades que tendrá lugar en el Año Santo, en 2025. Pues para conocer el maravilloso mundo de la radio, aún más cercano, qué mejor que hacerlo con un programa líder en el mundo cofrade y además con bastante tradición, con bastante historia, como es El Llamador. Y qué mejor, nunca mejor dicho, que nos lo cuente desde aquí su director, su líder, como es Fran López de Paz. Fran, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de que estéis por aquí en Canal Sur. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas. La verdad que tenemos bastante ganas de darle este homenaje de una forma u otra a la radio, porque la radio es un medio que para las personas que tenemos la suerte de dedicarnos al mundo audiovisual es un poco la escuela, diría yo. Bueno, y también para esto de la Semana Santa es el teatro de la mente, ¿no? Como pensamos mucho, porque la tele, claro, la tele la ves todo lo que está pasando, en la prensa pues lees, en internet también estás viendo cosas, pero en la radio el receptor tiene que poner también de su parte, tiene que imaginar, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio. Yo digo siempre que los oyentes son parte activa del proceso de comunicación de la radio. Muchas veces cuando estamos transmitiendo Semana Santa, la gente dice que se imagina, o sea, cierra los ojos, las entradas de por la noche, que está todo el mundo acostado en la cama y demás, se imagina lo que está pasando y eso es también muy bonito, ¿no? Que el individuo ponga de su parte. Además, fíjate, tenemos que hacer con palabras lo que vosotros hacéis con imágenes, ¿no? Y es también un ejercicio muy gratificante, ¿no? Pues mira, me ha gustado mucho porque de una forma u otra, Fran, según has explicado, la radio es siempre un equipo, es una pareja. Está muy bien que tengamos un emisor, pero si no hay un receptor, difícilmente vamos a poder llevar a cabo, ¿no?, esa tarea. Y una tarea en la que el receptor también es importante, es decir, no es un sujeto pasivo de la oración, ¿no?, sino que también cada receptor se imagina. Yo de chico, hoy se nos conoce a todos, ¿no? Pero antes a la gente de la radio no las conocíamos, nos imaginábamos cómo era la persona que estaba hablando. Y desde pequeño supe yo que en la radio había que hacer un ejercicio de imaginación importante y eso era también lo bonito, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde luego la radio tiene mucha imaginación, mucha magia, diría yo, porque hace algo, desde luego, que no hace la televisión, hace que cada persona tenga ese mundo, como tú bien comentabas, Fran, y ese mundo lleva por nombre, en este caso, El Llamador, una trayectoria, una historia que comenzó ya hace algunos años. Y bueno, desde luego fue una apuesta bastante importante porque a pesar de que hoy día vemos muchos formatos cofrade en diferentes redes sociales, televisión, también en radio, por supuesto, pero quizás cuando comenzasteis con esos primeros pasos no era algo muy de actualidad, podemos decir, ¿no? Sí, mira, El Llamador llega en un momento en el que la radio cofradiera estaba experimentando, la radio estaba cambiando en España. Se estaban potenciando mucho las cadenas nacionales, ¿no?, en detrimento de lo local. Cuando nace Canal Sur Radio, nace con el espíritu de hacer una radio de cercanía. Tuvimos la suerte de que el primer director de Canal Sur Radio, José María Durán, era un hombre que hizo la primera apuesta junto con Luis Vaquero, que fue, en verdad, el creador de esta marca, El Llamador, que nos dijo el primer año de Canal Sur, estábamos todavía en prueba, en el año 89, vamos a irnos a la calle a hacer una transmisión periodística. Es decir,
Hasta entonces había los antecesores, solían ser personas que utilizaban mucho el verbo, la descripción, la narración, la poesía incluso. Entonces a nosotros nos decían, poner los micrófonos, que las cosas que pasen sean las que narren, ¿no? Y eso es lo que empezamos a hacer. Al año siguiente, en el año 90, ya nos encargaron el programa de radio y nos dijeron, hacer un programa como si estuvierais haciendo un informativo, un programa de deporte, es decir, utilizar todos los géneros periodísticos. Y eso es lo que empezamos a hacer. En el segundo año del llamador ya estábamos Juan y yo, y ahí empezamos a darle forma a lo que hasta ahora ha sido el programa. Por el programa ha pasado mucha gente que han actualizado el lenguaje, es decir, la segunda generación del llamador, José Manuel de la Linde y Antonio Catoni, la tercera generación del llamador, pues la gente que está ahora, Javier Blanco, Manolo Luna, Juan Mi Vega, están actualizando el lenguaje, y eso es bueno para captar a una audiencia que tiene la radio como una cosa rara, que es la audiencia más juvenil, ¿no? Pero bueno, el podcast también nos ha sido un gran aliado para el desarrollo actual de la radio. Bueno, la radio, al igual que otros medios, ha sabido evolucionar poco a poco, y estos famosos podcasts pues permiten de que, oye, ya no solamente las personas que tengan la oportunidad de sintonizar cada noche el llamador, sino que, oye, si por motivos laborales u otras cuestiones no pueden hacerlo en directo, claro, pues sabe que por lo menos va a tener una buena amortización. Al día siguiente, sobre todo, lo escucha mucha gente por la mañana. Por yo creo mañana, que es sí, el mejor despertador, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo que nos dice. Eso es una maravilla. Eso cuando empezó el llamador no existía, ¿no? Ya en torno a principios de siglo empezamos a subir los programas a internet al día siguiente, pero ahora este sistema automático de podcast, que puedes hacer incluso programas que no salen por la radio, por la FM, sino que salen exclusivamente por la aplicación de Canal Sur o por el sistema interactivo de esta empresa, pues es una maravilla. Y yo creo que la radio se va actualizando. Cuando empezó la televisión en América, se creían que la televisión se iba a cargar a la radio. Pues no. El vídeo, pues tampoco. Internet tampoco. Internet ha sido el gran aliado de la radio. Las redes sociales tampoco, ¿no? Y la radio lo que ha hecho es irse actualizando. Este año cumple 100 años la radio en España. La primera emisora fue de Sevilla. Lo que pasa es que por una cuestión de registro, Radio Barcelona tiene la consideración de la decana, pero la primera emisora fue la Radio Club Sevilla, que emitía desde Nervión, ¿no? Una familia que tenía una antena y demás. Entonces, pues, fíjate, 100 años después, la radio yo creo que está más viva que nunca, ¿no? Pues me encanta escuchar esas palabras porque, desde luego, las personas que somos amantes de la radio, yo por supuesto me incluyo, es un medio muy diferente y, sobre todo, tiene esa gran lucha, por así decirlo, porque es verdad que tiene otro tipo de... no quiero llamarlo enemigos, ¿no? Pero sí es cierto de que otros medios que tienen otras ofertas que a lo mejor puede ser más llamativa, aunque después no tenga el mismo encanto, pero sin embargo, oye, ha continuado. La prueba está, por ejemplo, esta casa que cumple ya esta edad, también, por ejemplo, Radio Marchena, que lleva 40 años en las ondas, por fíjate, tanto, claro, la trayectoria, la audiencia es fiel, y precisamente fiel es una palabra muy destacada en el mundo de la radio, Fran, porque el público que busca la radio es porque realmente es un enamorado del medio y, por supuesto, del contenido. Y sobre todo porque es el medio que mejor responde a la apuesta de proximidad. Yo soy un enamorado de la comunicación de proximidad. Hay compañeros que les encanta la información internacional, a lo mejor te podías haber ido a trabajar a otro sitio, a otro país incluso, pero a mí me maravilla la información de proximidad, porque tú fíjate, por cuestiones económicas y demás, los medios tienden a centralizar. Todos, las televisiones, la radio, los periódicos también. Y claro, que haya medios de proximidad significa que tú puedas seguir contando, en el caso vuestro, a la gente de la localidad, las cosas que pasan en el entorno, ¿no? Si no, pues, no sé, una vez que escuché, una persona viendo la tele tiene más posibilidades de enterarse de lo que pasa en Arkansas que lo que pasa en su ciudad, ¿no? Y es verdad, ¿no? Por la cantidad de oferta que hay y la poca oferta que hay específicamente local. Entonces, yo creo que el llamador insiste en eso, en una radio incluso ultralocal, porque muchas veces nos dicen, bueno, la provincia y demás. Nos encantaría hacer cosas de la provincia, pero el universo del llamador está tan centrado en Sevilla que incluso cuando hacemos cosas de fuera de Sevilla, hay gente de la provincia que nos dice, no me interesa, prefiero que me siga. Sí, y es uno de los, vamos, yo a lo mejor me jubilo sin haber cumplido el objetivo de
integrar a la provincia en el programa del llamador, ¿no? Porque los tesoros que hay en la Semana Santa de la provincia de Sevilla son increíbles, ¿no? Por eso te digo que la radio de proximidad, lo mismo que la televisión de proximidad, son tesoros a los que interesa cuidar mucho, ¿no? Comentabas tú antes, Fran, un dato de que, bueno, cuando esta casa se pone en contacto con vosotros para elaborar un programa cofrade, pues os dicen como orientación, como guía, ¿no? Igual que hacíais, por ejemplo, espacios deportivos, políticos, etcétera. Un poco por esa línea, ¿no? Pero tú me comentabas que hay que ponerse a trabajar para dar con ese algo. Puede ser el apartado sentimental, porque es cierto que cuando hablamos de Semana Santa hablamos de devociones, de sentimiento, y quizás no es lo mismo, evidentemente, contar una crónica deportiva y política, a contar, por ejemplo, el sentimiento que produce una imagen, el instante, ¿no?, de que es un paso por carrera oficial o cualquier otro rincón, ¿no? Esa pizquita hace algo diferente a este espacio, imagino. Pero nosotros intentamos que esos sentimientos o la sentimentalidad la narre la gente. Es decir, intentamos ser, verán, no somos ajenos a las cosas que están pasando, pero intentamos, no me gusta decir fríos, ¿no?, pero estar en nuestro sitio. Si algo es emotivo, que lo aporte pues el sonido, un paso moviéndose, la bambalina, una persona ofreciendo su testimonio. Después la radio, yo creo que uno de los mejores géneros de la radio es el reportaje, ¿no? El reportaje en el que tú con música y con palabras puedes recrear una historia, y entonces en esos reportajes los textos bien escritos y sobre todo los testimonios de las personas son los que aportan esa sentimentalidad, porque este es un mundo de sentimientos, eso no cabe la menor duda, ¿no? Un mundo de sentimiento y un mundo de mucha comunicación, como no puede ser de otra forma. Y la radio Semana Santa van cogida de la mano, nunca mejor dicho, porque desde luego, a pesar de la gran variedad de ofertas que tenemos durante nuestra Semana Mayor, la mejor amiga y compañía es la radio. Eso está por lo menos yo lo creo, ¿no? Y lo compartimos. Fran, tengo que hacerte una pregunta porque así lo siento como enamorado de este medio. ¿Qué tiene la radio? Y quiero que me lo responda un profesional de tu talla porque llevas muchos años en esto, ¿no? Algo tiene que tener. Pues fíjate, la radio es el medio que tú puedes hacer casi solo. Es decir, un reportaje, un programa, lo puedes hacer tú. Es decir, tú te creas los textos. Yo suelo montar los reportajes que hago porque me gusta, ¿no? Aquí hay realizadores y operadores magníficos, ¿no? A mí el mundo de la televisión me da vértigo por la cantidad de personas y la complejidad del proceso. La radio es un medio muy sencillo de hacer, y en esa sencillez está su encanto, en que una persona sola o un equipo, el nuestro, pues está compuesto básicamente por 4 personas, y después cuando llega la Semana Santa seremos periodistas unos 12 o 14, técnicos igual. Eso para hacerlo en la televisión hubiéramos necesitado un ejército de personas, ¿no? Entonces, esa simpleza es la que a mí me hizo pues preferir la radio, enamorarme de la radio, porque yo soy una persona muy individualista, me gusta trabajar en equipo, hago un informativo todos los días, pero cuando se me ocurre una cosa, y eso le pasa a los compañeros, es más sencillo ejecutarlo tú solo que tener que contar con muchas personas. Porque, como digo yo, tarda más tiempo en explicarlo que en hacerlo, ¿no? Correcto, es correcto. La verdad que el mundo de la radio y la televisión siempre me gusta tener este guiño, porque es un mundo que al fin y al cabo es un miembro más de nuestra familia. Porque en nuestra familia, cuando nos sentamos en la mesa, tenemos a todos los miembros de la unidad familiar, pero siempre hay una radio o una televisión. Por tanto, es alguien más, ¿no?, de nuestro día a día. Y me imagino, Fran, que sobre todo tú, que eres una persona, bueno, es verdad que hoy día a través de las redes sociales pues te ponen más el rostro, pero sobre todo tu voz es popularmente conocida. Eso de ir por la calle y hablar flojito, casi que va contigo, ¿no? Porque si no, enseguida te identificarán, ¿no? Sí, pasa. A mí eso no... Yo lo que recibo es mucho cariño de la gente. Y a mí eso, cuando te dicen, oye, tú eres tal, sí, yo siempre agradezco pues el saludo y demás, porque yo creo que eso es importante. Los medios de comunicación, sin la audiencia, no seríamos nadie, ¿no? Y este es un programa que ha conseguido a lo largo de 35 años, pues mucha gente que se ha ido ya, gente que llega, pero que sobre todo tiene con Canal Sur un vínculo sentimental. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. 3 días antes de la Semana Santa o 4 días damos el llamador de papel aquí en las instalaciones de Canal Sur. Hoy con el teléfono móvil, un llamador de papel, ¿para qué sirve?, ¿no?, se pregunta mucha gente, ¿no? Es algo más retórico, por tener en la mano, y a mí la clave me la dio un
un señor, vamos, un hombre de 30 o 40 años, que venía aquí, hacía su cola, y ¿tú por qué venías? Dice, porque me traía mi abuelo a recoger el llamador, cuando no había app ni cosas de estas. Yo después vine solo, ¿no? Y ahora quiero venir con mi hijo, es decir, que forma parte del rito de la ciudad. Por eso nosotros nos ponemos abajo cuando se reparte el llamador, sobre todo para agradecerle a la gente lo que es ese cariño que nos da, que tengan por seguro que es igual que el cariño que nosotros le damos a ellos. Bueno, un cariño que imagino, ya para concluir, es cierto que cuando se hace radio, se hace televisión, vamos destinado a todo tipo de público, pero sobre todo, Fran, me imagino que sobre todo hacemos una obra social, vamos a incluirnos todos los profesionales, hablamos en nombre de todos los que hacen posible radio y televisión, sobre todo para esas personas que son creyentes, que necesitan esa ventana a la esperanza, como me gusta titular, y que muchas veces con solamente un sonido, con unas palabras, a lo mejor le estamos incluso, permítanme la expresión, alargándole la vida a muchas personas porque necesitan sentir, ¿no? Durante todos estos años que llevas en el medio, Fran, serán muchas las historias, pero imagino que es lo que te da energía, ¿no?, a la hora de continuar en el día a día. Sí, sobre todo cuando sabes que la gente es feliz cuando escucha una cosa, ¿no?, o cuando escucha una historia, porque los periodistas no somos más que gente que cuenta historias que hace la gente, ¿no? Y entonces hay que elegir muy bien. A mí el periodismo de estos días no me convence mucho, me gusta más el que yo viví en mi juventud, porque hoy está todo como muy estructurado, todo muy previsible, es todo muy previsible. Pero la energía te la da esa gente. Yo cada vez que hago un programa o un informativo, yo siempre pienso que le estoy hablando a una persona. Y entonces esa persona, por lo menos yo espero, siente la cercanía de alguien que te está hablando directamente a ti. Intento ponerle una cara anónima a la persona que está escuchando. Y que después cuando te paran por la calle y te lo dicen, pues es cuando dices, fíjate, con tan poca cosa, cómo se puede engrandecer, ¿no?, tanto una historia. Pues Fran, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, por permitirnos descubrir un poquito más de cerca el maravilloso mundo de la radio, que como tú bien comentas, ha sabido y sigue, ¿no?, ahí en la gran lucha, pero que al fin y al cabo un medio que tiene encanto, que tiene mucho cariño por parte de todos los oyentes, pues nunca podrá pasar en un segundo plano. Así que muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias y mucha suerte, ¿vale? Muy bien. Pues precisamente para dar testimonio de cómo se vive una cuaresma a pie de calle, qué mejor que hacerlo con un profesional que lleva ya 15 años en esto de estar cercano, ¿no?, a la gente durante nuestra cuaresma, que al fin y al cabo es donde se produce esa previa a nuestra Semana Mayor y que tantos oficios tienen que ofrecernos a través del mundo de la radio. En este caso tenemos la ocasión que esté con nosotros Javier Blanco. Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de que estés aquí en nuestra casa también, por supuesto, y todo tu equipo. Pues es recíproco. La verdad que teníamos muchas ganas de estar por aquí, porque lo comentábamos también antes con Fran, Javier, la radio tiene algo maravilloso, que es que cada persona se puede imaginar en su mente cómo es ese sentimiento que estás transmitiendo, porque al fin y al cabo no deja de ser un sentimiento. Sí, sin duda, yo siempre hablo de la magia de la radio, que es un recurso que se utiliza mucho, pero es que es cierto, ¿no? Y sobre todo en Semana Santa, yo por ejemplo que tengo la oportunidad también de trabajar en televisión y que tiene otro discurso, otro relato, otras técnicas que no tiene la radio, ¿no? Que lo bonito de la radio al fin y al cabo es la inmediatez, como pasa también en el resto del año, en la cuaresma, en todo, pero cuando llega la Semana Santa, recoger esos sonidos en simultáneo, en directo, en esos momentos, los testimonios de las personas, que quieras que no, cuando hay una cámara, pues no se abren tanto a la hora de emocionarse, ¿no? Y bueno, pues contar también, hacer ver a través de la palabra a personas que están escuchándote y escuchando esos sonidos, pues para mí es maravilloso, la verdad.
Bueno, es maravilloso, desde luego es un sentimiento único, nunca mejor dicho, porque cada persona lo vive de una forma diferente, pero Javier, yo creo que es bastante también dificultoso, sobre todo tú lo has comentado, viniendo del mundo de la televisión. Quizá la televisión es más fría en ese aspecto porque, bueno, estamos viendo lo que hay y punto. Ahí no hay mucho que demostrar, pero sin embargo con la radio, cómo transmites, por ejemplo, una madrugada en la campana de cualquier hermandad, o por ejemplo, cualquier ensayo de una persona que esté sintiéndolo de verdad, ¿no? Porque en ese momento descubrimos historias maravillosas de personas que, oye, mira, yo, como tú dices, ¿no? Se abren porque es un micrófono, no es una cámara que impone un poco más de respeto, ¿no? Pues mira, yo empecé a vestirme de romano o de músico por esta historia familiar, ¿no? Es decir, esa forma de transmitir esos sentimientos debe ser muy complicado haciéndolo por un medio que es solamente audio. Pues para mí, sin embargo, es más fácil que en televisión, porque yo creo que, por ejemplo, el mérito que tenéis a la hora de hacer una retransmisión en televisión, que evidentemente la imagen habla por sí sola, entonces cualquier comentario que tú hagas tiene que aportar, no describir lo que la gente ya está viendo, y me resulta mucho más difícil en ese sentido trabajar en televisión en Semana Santa. En la radio, por suerte, pues, sí, a ver, tienes que tener conocimiento, obviamente, ¿no? Pero ya lo que está pasando en la calle de por sí es que se cuenta solo. Hay muchísimos sonidos, desde la voz del capataz, los costaleros, la música, incluso los sonidos de la misma naturaleza, o sea, un poco todo que te hace pues llegar quizás más al oyente en ese sentido, porque es como algo más íntimo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en algunas entradas tardías de por la noche, ¿no? Yo suelo retransmitir siempre la entrada del museo o de mi Hermandad de la Estrella. Ahí se crea una magia, una conexión con el oyente que tú te estás imaginando que está a lo mejor en su casa o trabajando y tal, que te hace pues llegar a estar muy próximo, sobre todo en una vivencia tan profunda como es la Semana Santa, que aquí estamos hablando de raíz, ¿no? Aquí estamos hablando de identidad, que es nuestra identidad andaluza en este caso, sevillana también sobre todo, ¿no? Sevillana englobando toda la provincia. Sé que además en el caso de Marchena también es muy intensa la Semana Santa, y creo que al final tienes que tener un mínimo de sensibilidad y de empatía sobre todo, y no olvidar nunca que estás transmitiendo a otra persona lo que no está pudiendo ver en ese momento. Me comentabas fuera de micrófono, Javier, de que bueno, llevas 15 años en esto, o sea que algo ya entiendes, creo, y desde luego me imagino que de esas emociones que me transmitías solamente con su mirada, oye, en televisión es cierto de que si en un momento te quedas cortado por algún motivo, en radio es un poco más complicado porque, claro, como perdamos la voz, perdemos toda la emisión. ¿Qué te quiero decir con esto? De esas historias que te cuentan, que durante 15 años habrás tenido muchísimas, de todo tipo, ¿ha habido un momento que te ha llegado tanto la emoción que cuesta seguir con la retransmisión? Pues sí, me ha pasado varias veces. Me ha pasado sobre todo los primeros años que bueno, pues también suelo retransmitir siempre la salida de mi Virgen de la Estrella. Entonces, claro, eso a mí al fin y al cabo me emociona mucho, y vivirlo e intentar contarlo. Muchas veces me he quedado callado y he dejado que la música, en este caso, por ejemplo, la salida, la Marcha Estrella Sublime y tal, pues hablará por sí solo, ¿no? Hay sonidos que hablan por sí solos. Por ejemplo, también recuerdo ahora mismo el palio de la Virgen del Dulce Nombre, ese sonido que tiene, que es increíble, ¿no? Muchas veces dices, ¿para qué voy a hablar si esto lo está contando solo, ¿no? Y quizá el momento así que se me haya quebrado la voz, recuerdo con especial cariño, porque, a ver, la Semana Santa al fin y al cabo todos los años es algo nuevo, pero hemos vivido ya muchas cosas parecidas, ¿no? También depende un poco del estado de ánimo en el que tú llegues a esa Semana Santa y las novedades de si llueve, no llueve, de cómo llegas tú anímicamente. También a la hora de contarlo nosotros nos implicamos, al menos yo personalmente, mucho en eso, pero a mí me llegó al corazón la misión del Gran Poder. El día que el Señor fue trasladado desde la parroquia de la Blanca Paloma a la de la Candelaria, que hizo un recorrido por todas las zonas, las calles más empobrecidas de todo el país, porque además ahí están los registros de la renta per cápita del país. A mí me emocionó ver a las personas cantando El Pescador de Hombres, gente muy humilde, y cantando pues la canción de misa que habíamos escuchado toda la vida, ¿no? Y era lo mejor que le podían dar en ese momento acompañando al Señor. Y ahí fue muy difícil no emocionarse. También iban acercando en todo momento a personas impedidas, a ancianos. De hecho, recuerdo que hice un reportaje entrevistando a una persona que tenía a una señora que llevaba varios años, casi 20 años sin salir, tenía 102 años, y que su ilusión era seguir viva porque el Señor iba a pasar por debajo de su casa. Es que eso es increíble. Y desde entonces esa emoción no la he vuelto a sentir, pero aquello fue duro, pero bonito, ¿no? Desde luego son momentos estampa que posiblemente sean las que hace grande la profesión. Sin porque duda. desde luego son auténticas oportunidades que tenemos el gusto de vivir. Javier, se lo he preguntado antes a Fran, pero
tengo que preguntártelo porque así lo siento. Lo que estamos aquí somos personas que amamos la radio, que de una forma u otra es la escuela de las personas que nos dedicamos al mundo audiovisual. Casi todo el mundo ha comenzado aquí. Llevas 15 años en esto, Javier. Mi pregunta es, ¿qué tiene la radio? Pues la radio tiene naturalidad, la radio tiene proximidad, cercanía, tiene la calidez de la voz, tiene imaginación, creatividad. Todo eso en la tele también existe, pero tiene unos códigos completamente diferentes. O sea, tú decías que mucha gente ha empezado en la radio y tal. Yo creo que son medios completamente distintos, no tiene nada que ver. A la hora de locutar una noticia para la tele es que no tiene nada que ver con una crónica de radio, ¿no? Ninguna es mejor ni peor, simplemente yo creo que esas características que te acabo de mencionar, creo que son las que definen lo bonito de trabajar en la radio, ¿no? Si yo te pongo aquí un compromiso entre radio y televisión, posiblemente sería como mamá o papá. Pues sí, en realidad, a ver, he trabajado mucho más en televisión, ¿no? Desde el inicio. Bueno, yo trabajo en Informativos Telecinco, que es algo completamente distinto a todo esto, pero si me dan a elegir en Semana Santa, yo me quedo con la radio, sin duda, porque por esas cosas que hemos ido repasando y contando, me parece más difícil hacer televisión en Semana Santa, y sobre todo además que cualquier cosa que haces en televisión, vosotros lo sabéis, es mucho más complejo que transmitir a través de la radio, ¿no? Yo voy con un Quantum que se llama, que es una especie de unidad móvil, un equipo, como las mochilas de directo, pero yo voy evidentemente sin cámara con la radio y es muy sencillo, te puedes mover por todas partes, tienes cobertura por todas partes. Para hacer un in situ en televisión, como lo hacemos, yo lo hago por ejemplo a nivel nacional, eso tiene una complicación tremenda, una escaleta, unos tiempos, unos segundos. Ahora se te cuela a alguien, no sé, es mucho más difícil la televisión, ¿no? Bueno, es cierto y es una realidad, ¿no?, de que en los últimos tiempos la tecnología va evolucionando, por supuesto los medios de comunicación, pero sin embargo llega Semana Santa y la radio es un auténtico referente. Es decir, donde se ponga la radio en Semana Santa posiblemente poco podemos competir, permíteme la expresión, con otros medios de comunicación porque quizás ese directo, esa inmediatez nos permite de que recurramos a ella. ¿Qué futuro le ves tú a la radio, Javier? Porque es verdad que de una forma u otra pues se está sabiendo poco a poco buscar el camino, ¿no? Están los famosos podcasts, otras alternativas, ¿no? A través de internet, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. ¿Le ves futuro a la radio? Sí, lo tiene, justo por las cosas que tú estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una entrada del museo precisamente, había hecho esa cuaresma un reportaje de un costalero del Cristo de la Aspiración que estaba viviendo en Sydney. Hicimos ya el reportaje, lo grabamos, lo emitimos, pero esa Semana Santa yo estaba especialmente sensible. Antes de que el señor del Cristo de la Aspiración entrara, llamamos a Sydney a ese chaval que estaba levantándose para trabajar a las 5:30 de la mañana de allí, porque allí amanece antes y tal, y bueno, pues le llevamos los sonidos en directo y charlé con él en directo, y aquello fue muy bonito. Entonces, justo antes de empezar la entrevista me habías dicho también que normalmente escuchas El Llamador, los podcasts, pues al día siguiente, que es lo que nos está diciendo casi todo el mundo, ¿no? Porque es normal, porque a las 10 de la noche pues se hacen otras cosas. Futuro de la radio, mi madre y muchísima gente pone la tele en Semana Santa, le quita el sonido y pone El Llamador, porque ya El Llamador no es la radio, es que El Llamador es otra cosa. Es un estilo y una manera de ser que yo creo que incluso nosotros, sin querer serlo, somos hasta protagonistas nos conocen por nuestra personalidad, cosa que yo evito y no quiero saber nada de eso, pero es cierto, ¿no? Que la gente te lo dice. Y, oye, mira, hoy de hecho estaba comprando unos zapatos para Semana Santa y estaba con Fran precisamente porque veníamos de un evento que hemos grabado para mañana, para el programa, y le han reconocido por la voz, y eso nos pasa. Y digo, joder, perdón por la palabra, pero saldré yo veces en la tele, no, pues nos conocen por la voz. Por la radio. Increíble. Qué bonito, ¿eh? Sí, de que la gente te conozca por la voz, por un medio tan nuestro, tan cercano. Y además, yo personalmente, con esto concluimos la entrevista, es cierto de que la radio, esa sensación que tengo, tiene un público muy fiel, ¿no? Un público que es diferente. No quiere decir que quien ve la televisión no, por supuesto, pero es cierto que la televisión a lo mejor nos pilla un poco de paso, lo tenemos muy a mano, pero la radio hay que buscarla. Quizás por eso tenga más un poco ese mérito o esa cercanía del público, ¿no? Sobre todo además que para ver la televisión te tienes que sentar y eso, y a ver, por ejemplo, imagino que vuestro programa que lleva tantísimo tiempo tendréis vuestros seguidores y creciendo además a través de YouTube y de otras plataformas, ¿no? Pero la radio, o sea, y la gente se sentará porque el programa es muy bueno, que yo lo sé además, y entonces pues se sientan a ver qué contáis, ¿no? Todas las semanas. La radio te acompaña. O sea, es decir, tú puedes ir en el coche, puedes ir por la calle con tus auriculares y vas escuchando eso, y eso no te impide hacer la actividad que estás haciendo. Por ejemplo, yo iba escuchando el programa de ayer hoy mientras hacía la compra. Pues ya está, o sea, él lo tiene, te acompaña, como la música.
La radio es la mejor compañía, ya había un eslogan que lo decía. Pues Javier, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este ratito. Te invitamos, que oye, me ha comentado fuera de cámara que todavía tiene pendiente visitar y conocer la Semana Santa de Marchena. Correcto. Que bueno, este año hay varias extraordinarias, a lo mejor por ahí tienes excusa de conocer más de cerca nuestras tradiciones, pero sobre todo me ha confesado que es un enamorado de la saeta, ¿eh? Por ahí, claro, la saeta por ahí lo marchenera. perdonamos. Javier, lo dicho, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros por venir. Y que sigamos escuchándote muchísimos años más. Eso esperemos. Gracias.